podamos seguir debatiendo, porque hay un montón de cosas que fueron quedando ahí, tanto ayer como van a quedar seguramente hoy. Y bueno, aprovechar todos esos ámbitos que tenemos y acercarnos y seguir debatiendo y seguir formando conocimiento colectivo. Bueno, espero que hayan sido bien recibidos en la ciudad de Gualeguaychú, sobre todo para los de afuera. Nosotros queremos, como decíamos ayer, que la ciudad de Gualeguaychú sea también un destino académico, que se lo tome con referencia, como han sido otras ciudades como Mar del Plata, Córdoba, Rosario, que nosotros acá tenemos también los elementos necesarios, las cuestiones necesarias como para llevar a cabo congresos, jornadas, como por ahí también esto sirve de prueba y demuestra por ahí que también tenemos la capacidad de albergarlo a todo, de tener la hotelería suficiente, de tener aparte un lugar de esparcimiento y para estar tranquilo también y cortar un poco con la locura, sobre todo que son las ciudades grandes. Y bueno, tomen en Gualeguaychú como también en su casa, vengan y propongan y organícense para venir acá también, que lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Gualeguaychú, por supuesto, somos conscientes que también le sirve a toda la ciudad, no solamente a los abogados o en este caso representantes sindicales, sino a todos, porque también estos lugares también son de conocimiento, de aprendizaje muchísimo para todos, hasta para los mismos disertantes. Es una buena experiencia porque entre todos vamos viendo distintos puntos de vista. Así que nuevamente le agradecemos por la predisposición de este salón, lleno de gente y que estén interesados en el tema. Recién hablábamos con Matías Cremonte y con Ricardo Bernaglia, que fue por ahí un riesgo, ¿no? Tomar esto y animarnos a hacer esto con un tema tan específico en las ramas del derecho por ahí, o sea, no es específico en la cuestión de la cantidad de gente a la cual se abarca, porque la verdad que el derecho sindical y el derecho colectivo en realidad de alguna manera nos cruza y nos afecta a todos. Hay una campaña. Así que, bueno, vamos a comenzar, espero que ya en realidad les hablé para que se vayan despertando. Y bueno, vamos a comenzar con el cuarto panel y último panel. Vamos a recordar que la temática es la misma. Primero van a disertar, luego vamos a hacer un cuarto intermedio y después nos anotamos para hacer una lista para los que quieran preguntar o dar su opinión. Bueno, el cuarto panel, que lo dejamos ahí como la cenicienta, sobre todo por la actualidad que tiene, ¿no? Es el derecho a huelga, la titularidad y el ejercicio de la misma. Para eso contamos con la disertación, en primer lugar, el doctor Matías Cremonte, abogado laboralista, asesor sindical, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, director del Departamento Jurídico de ATE, asesor de la Federación de Trabajadores de Aceiteros, doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Carlos de Guatemala y con estudio de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Castilla-La Mancha de España. Aparte de esto, por fuera del programa, también fue el abogado del caso Orellano, que tanto ayer lo citaron y hoy va a tener la oportunidad de poder hablar él, porque ayer le quitamos la palabra. Así que, por favor, doctor. Hola. Bueno, buenos días. Primero el agradecimiento a los organizadores por la invitación, especialmente a Andrés y a Fito. Es realmente un gusto poder estar acá con ustedes y además ser parte de una jornada de derecho colectivo, ¿no? El tema que tanto nos apasiona y que tan poco tratamiento se le da académicamente o en foros de discusión. Y el agradecimiento es doble por el honor de hacerme compartir un panel con Ricardo Bernaglia, tal vez el mayor especialista en derecho colectivo, profesor y maestro de muchos de nosotros. Y bueno, si bien estamos convocados y debatiremos sobre la titularidad del derecho de huelga, ¿no?
cuestiones bien puntuales, digo, el hecho de ya caracterizar la huelga como derecho y además hablar de quién es el titular. Parece importante no olvidar que, o me gusta más por lo menos comenzar hablando de la huelga como fenómeno más que como derecho, que por supuesto, afortunadamente podamos hablar de derecho de huelga. Y digo esto porque la huelga no deberíamos olvidar, a la hora de analizarla, que es un hecho o un fenómeno preestatal, no es creado por el Estado, es un hecho que en todo caso luego es reconocido por el Estado, pero es anterior a cualquier tipo de regulación o cualquier tipo de reconocimiento por parte del Estado. Es anterior al derecho, podríamos decirlo. Por eso siempre es tan complejo hablar de titularidad del derecho huelga o debatir desde el punto de vista del derecho, porque de algún modo conlleva una restricción. De ahí tantas décadas de oposición del movimiento obrero a debatir la posibilidad de legislar el derecho de huelga, ¿no? Me refiero a las primeras décadas, por lo menos, del siglo XX en Argentina, ante reiteradas propuestas o proyectos o intenciones de la Unión Industrial y otros actores patronales para regular el derecho de huelga, siempre el movimiento obrero se opuso a que exista una reglamentación. No sin razón, por lo menos en esa época la historia le daba la razón. Pero aún de buena fe había necesidad de regularlo. Yo siempre cito hasta el primer proyecto de Código del Trabajo que elabora Vialema C en 1905, en un capítulo incorpora el derecho de huelga. Dicho sea de paso, dice, los obreros podrán ejercer el derecho de huelga. Por supuesto que no lo deja en manos de sindicatos ni ningún otro tipo de persona, pero dice en los siguientes casos, y entonces ya aparece una limitación, aunque sea desde el reconocimiento del derecho aparece una limitación al detallarlo. Pero hay determinado momento histórico, por lo menos como me gusta verlo a mí, siguiendo por supuesto a otros grandes autores, donde ya aquellas aisladas legislaciones laborales, tanto en lo individual como en lo colectivo, aparecen y se insertan en el mundo jurídico con lo que se conoce como el nacimiento del derecho del trabajo. Y me gusta a mí mucho la metáfora de Elio Sartú, el gran maestro uruguayo, que decía que ese momento había sido una suerte de paz armada, una suerte de pacto tácito informal entre ambas clases sociales, donde ninguna de ellas podía imponerse, derrotar definitivamente a la otra, y entonces hicieron ese acuerdo, esa suerte de pacto histórico y por supuesto metafórico, pero tal vez situado en el periodo de entreguerras, donde el capital obtiene como parte de ese acuerdo el reconocimiento por parte del movimiento obrero del sistema capitalista y del Estado como interventor en las relaciones sociales, pero el movimiento obrero obtiene a cambio el reconocimiento del derecho y la legalización de las organizaciones sindicales, el derecho a la negociación colectiva y fundamentalmente el derecho de huelga. Desde ahí ya indiscutiblemente hablamos del derecho de huelga como parte de esa conquista del movimiento obrero en ese contexto determinado, incluso pensado como una de las tres patas inseparables del principio de libertad sindical, ¿no? Organización, negociación y huelga. Una sin la otra sería realmente impensable. Pero también vale la pena recordar que el movimiento obrero no es que, bueno, uno a veces se tienta de juzgar hoy si estuvo bien o estuvo mal aquella circunstancia. Con el diario del lunes es todo un poco más fácil, pero incluso aún hoy sería difícil juzgar si tenían razón los reformistas o los revolucionarios. Pero más allá de eso, el hecho del reconocimiento de estas tres ramas de la libertad sindical, o lo que llamamos nosotros derecho colectivo del trabajo, está atado a una suerte de posibilidad de progreso indefinido, donde a esa sociedad distinta y más justa se iba a llegar progresivamente a través justamente de la negociación colectiva y de la huelga. Dice César Arese, en otra metáfora que a mí me gusta, que la huelga es efectivamente un instrumento de autotutela, pero también está concebida como palanca de progreso social. Esa fue la forma en la que se concibió y por eso su legalización. Y en ese contexto en que se comienza el debate también en nuestro país, ya de la forma en que debiera reconocerse como derecho, el primer debate se da, y tal vez de los más interesantes, en la Convención Constituyente de 1946,
49, recordarán que no fue incluida como derecho, y uno de sus principales promotores de la Constitución, Arturo Sampay, defendía que la huelga era un hecho, la huelga era un derecho natural, en realidad una libertad. Decía algo así como que es el derecho de los hombres en el mundo del trabajo, comparable con el derecho de los hombres en el mundo de lo político a alzarse contra la opresión, ¿no? Es un derecho, mejor dicho, es un hecho, es un derecho natural que se ejerce, y ya había quienes, por supuesto, en esa misma convención constituyente, algunos convencionales de extracción sindical, incluso de la Unión Ferroviaria, que le planteaban, sí, puede ser, pero es preferible que sea reconocido como derecho porque un día no va a estar más y nos van a reprimir por ejercer ese hecho, incluso creo que Arturo Sampay, Ricardo sabrá más que yo, luego reconoció ese error, dio una vuelta de tuerca al debate, entendiendo que debía ser reconocido como derecho. Y finalmente, en 1957, cuando se incorporó el artículo 14 bis a la Constitución Nacional de 1853, donde se vuelve a discutir la circunstancia de incorporar el derecho de huelga, es incorporado, y como todos ustedes saben, y aparte ha cobrado notoriedad estos días por reciente fallo de la Corte, que es un derecho que se le reconoce a los gremios, sin más aclaración que esta, pero con una aclaración muy concreta que está en el debate de la Convención Constituyente, donde muy claramente se concluye, más allá de posiciones distintas y un debate realmente interesante, se concluye que es un derecho especialmente reconocido a los trabajadores y no a los sindicatos. Jauregui Guerri, como miembro informante, incluso aclara que no vaya a pensarse, o Bravo, no me acuerdo quién era que decía, no vaya a pensarse que con esto queremos reconocerle un derecho a los sindicatos, o que una huelga, o cuando una huelga estalla por decisión de los propios trabajadores, deba ser homologada luego por un sindicato. Creo yo que quedó muy claro, y adelantándome a un pequeño análisis final sobre el fallo Orellano, la Corte hace una absoluta interpretación antojadiza, por no decirla falsa, porque llega a una conclusión que la Convención Constituyente no llegó de ninguna manera a entender que es un derecho de las organizaciones sindicales, como la Corte le hizo decir a algunos convencionales que ni siquiera conocíamos. Pero bueno, en Argentina entonces decíamos que es un derecho que la titularidad a nivel constitucional en el 57 se la da indudablemente a los trabajadores, a los gremios entendidos como pluralidad de los trabajadores. Y en el mundo este debate también se dio en derecho comparado ya en 1917 en la Constitución de México. Es un derecho que se le reconoce a los obreros, más allá de que luego se reglamenta, se especifica en qué circunstancias, pero no a los sindicatos. Por ahí los sistemas más restrictivos puede ser el sistema alemán o el sistema inglés, que sí se lo reconocen a los sindicatos, aunque hay que hacer la salvedad que en ese proceso de declaración de huelga tiene una participación muy directa. Los trabajadores que deben votar por el voto directo y secreto, deben votar la circunstancia o la decisión de ir a una huelga, aunque está atada a la negociación colectiva. Y en el caso alemán, además, con una muy fuerte presencia de los comités de empresa, es decir, con una participación muy directa de los trabajadores en la decisión de ir o no ir a la huelga, más allá de que la titularidad sí se la da en esos casos al sindicato. Pero hay otros casos, seguramente en los que está más inspirado nuestro sistema, como el caso de Italia, el caso de Francia, el caso de España, donde se llegó a una definición bastante acertada que establece que la huelga es un derecho individual, pero de ejercicio colectivo. Creo que está tomado una sentencia del Tribunal Constitucional de España de los años 80, ¿no? Pero de algún modo, más allá que uno debata luego si efectivamente es un derecho individual de ejercicio colectivo o no, lo que pone de manifiesto es esa relación tan estrecha entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Entre una que se impone sobre la otra, y la dificultad de separar en un derecho como de estas características cuál es la parte individual y cuál es la parte colectiva. Lo que no tengo ninguna duda es que no debiera considerarse que el colectivo es la persona jurídica que los trabajadores deciden conformar, por lo menos en este tema, sino el colectivo es justamente eso, ¿no? El colectivo de los trabajadores. Hay incluso algunos sistemas como el propio español o el belga que reconocen como titular el derecho de huelga a las coaliciones espontáneas, como las que se dan ante una determinada circunstancia y deciden ir a huelga, con lo cual no es tan claro
que la única posibilidad sea que haya que hablar de derecho de los trabajadores. Rápidamente, en el derecho internacional pasa lo propio. Los tratados internacionales, sobre todo en el sistema interamericano, reconocen este derecho en cabeza de los trabajadores. Otra falsedad que hace la Corte en el caso Orellano, cuando le hace decir a muchos tratados internacionales que en realidad quieren decir que los titulares del derecho de huelga son los sindicatos y no los trabajadores, la simple lectura de los propios instrumentos que la Corte cita en el fallo dan cuenta de que es un derecho de los trabajadores, más allá de que también es un derecho, por supuesto, de los sindicatos, pero no están atados a ello. Y en lo que respecta a la legislación interna, en el caso argentino, a las leyes inferiores derivadas de la Constitución Nacional, también debemos decir que no hay ninguna norma que reglamente el derecho de huelga, por lo menos en nuestro país. En muchos países sí, incluso latinoamericanos con sistemas muy restrictivos para convocar una huelga, como puede ser el caso chileno, donde tienen que decidirlo a la mitad más uno, o el caso de Guatemala, donde 3 trabajadores pueden decidir convocar una huelga, pero luego tiene que votarla a la mitad más uno de los trabajadores de ese lugar en la asamblea. O sea, todo ese tipo de reglamentaciones son absolutamente ajenas al sistema en Argentina. No hay ninguna norma que diga cómo se hace una huelga, cuándo, en qué circunstancias, qué es una huelga y cómo se convoca. Digo yo, afortunadamente, no está reglamentada. Sí está mencionada, por supuesto, en la Ley de Asociaciones Sindicales como derecho de las asociaciones, por supuesto lo es. No exclusivamente, repito, pero es un derecho de las asociaciones sindicales. El artículo 5 lo menciona al pasar dentro del derecho a ejercer la actividad sindical. Y luego sí hay 2 normas que prefiero llamarlas, más que reglamentarias, procedimentales. Una de ellas es la Ley de Conciliación Obligatoria, la Ley 14.786, que en realidad tiene que ver con la vocación del Estado de ser garante de la paz social y de resolver los conflictos una vez que se dan, y por eso no hablan de que va a intervenir o se va a decretar una conciliación obligatoria, va a ser el Estado, va a intermediar el Estado ante un conflicto social en el caso de que un sindicato declare una huelga, sino cuando alguna de las partes decidiere acudir a medida de acción directa. Así dice la Ley de Conciliación Obligatoria. Y si habla de partes es porque se sobreentiende que titulares de un conflicto colectivo pueden ser mucho más que un sindicato legalmente constituido. Pero, repito, porque la finalidad del Estado a la hora de intervenir, por lo menos idealmente, es justamente resolver el conflicto y no definir si el conflicto es legal o ilegal, sino tratar de que el conflicto se resuelva inmediatamente. Siempre recuerdo un debate que me tocó presenciar hace unos años en Uruguay, cuando se estaba por sancionar una ley sobre el derecho o no en el marco de las huelgas. Los uruguayos son muy poco propensos a legislar en materia de derecho colectivo. La ocupación de los establecimientos. Y en un congreso donde participaban representantes de sindicatos, o sea, abogados laboralistas, de trabajadores, pero también de empresarios, se debatía mucho esto. Y Hermida Uriarte, con esa tranquilidad que tenía y siempre con la palabra justa ante esas circunstancias, decía: la ocupación de la fábrica es un derecho, listo, no se hable más. Hablemos de lo importante, la desocupación de la fábrica, es decir, cómo resuelvo el problema ante una ocupación. No hay que debatir si la ocupación de la fábrica es un derecho o no es un derecho. Lo que hay que debatir es cómo se desocupe para resolver el conflicto. Un poco esa es la idea, creo que está atrás de la Ley de Conciliación Obligatoria, debería estar, o un poco esa es la idea que hay atrás de la realidad de las relaciones sociales. La otra norma que regula una circunstancia en especial de los conflictos colectivos en nuestro país es la que se refiere a los conflictos colectivos en los servicios públicos esenciales, ¿no? El artículo 24 de la Ley 25.879, luego 25.877, luego reglamentado por el decreto 262, creo, bueno, no me acuerdo, del 2006. Se refiere, por supuesto, a una circunstancia puntual que es huelga o conflictos colectivos en aquellos lugares cuya interrupción de determinados servicios pudiera afectar la salud, la vida o la seguridad de las personas. Y nada más, e incluso no prohíbe ni restringe demasiado el derecho de huelga en esos lugares, en otros sistemas sí, sino simplemente dice que la parte, nuevamente la parte y no el sindicato, la parte que decide adoptar una medida de acción directa debe garantizar servicios mínimos, de modo que la interrupción no afecte la salud de la seguridad. Es decir, no hay ninguna norma, por lo tanto, que defina, establezca y restrinja
el ejercicio del derecho de huelga, ni mucho menos que lo ponga en cabeza de los sindicatos. Repito entonces que esto tiene que ver con que el objetivo ante un conflicto tiene que ser resolver, que se resuelva, mejor dicho, y no caracterizarlo o determinar o debatir si el derecho es legal o ilegal, en ese caso, si es legítimo o ilegítimo, si estuvo bien o mal convocado, sino que se resuelva. Y digo esto porque esto ocurre todos los días hay conflictos colectivos, de distintas formas. Algunos hablan de la multiformidad del conflicto, creo que Oscar Sass. Un razonable concepto, porque el conflicto no es la huelga que se da todos los días, no es la abstención concertada, colectiva de los trabajadores ante una determinada violación de un principio o por un conflicto de derechos, de intereses. El conflicto se da por infinidad de razones y de infinidad de formas. Por eso es difícil de definir. A mí me gusta una definición sobre huelga que en realidad no es una definición. Yo sí la leí en español, pero luego me dijeron que en realidad es de una sentencia, está tomada una sentencia del Tribunal Constitucional Italiano, que dice: huelga es todo aquello que en un momento histórico determinado y en una sociedad determinada se ejerza y se entienda como tal. Es un poco amplio y realmente es una no definición, digo yo. Pero bueno, un poco refuerza el sentido de la dificultad o lo peligroso de definir el derecho de huelga, concertarlo y mucho más reglamentar acerca de la titularidad o no. Ese fue el peligro que advertimos cuando la Corte Suprema convocó a discutir la titularidad del derecho de huelga en el caso de Llano. Nosotros, primero como abogados de parte, como decía Andrés, pero incluso las asociaciones de abogados que integramos, los espacios en los que discutimos en general este tipo de cosas, algunos abogados, lo primero que pensamos que era una mala noticia. No solo porque en el caso concreto de Orellano se había ganado, se había obtenido una sentencia favorable tanto en primera instancia como en segunda instancia, es decir, se había declarado como discriminatorio el despido y se había reinstalado Orellano, es decir, ya sola esa circunstancia de que la Corte abra el caso y lo tome, ya era una señal de alerta y una mala noticia. Pero aún si hubiéramos perdido o si hubiera sido relativo el triunfo en las instancias anteriores, el solo hecho de que la Corte quiera hablar de la titularidad del derecho de huelga ya nos predispuso mal y nos hizo enfocar el primer objetivo en que la Corte justamente no hable de la titularidad del derecho de huelga. Tanto en lo formal, presentando escritas diciendo que había devenido abstracto, que no había habido reserva en la queja de parte de la patronal, que no se trataba de una huelga, esto ya en la audiencia pública. Incluso llegamos a decirle al tribunal que o sugerimos que estaba mal convocada la audiencia a discutir la titularidad del derecho de huelga cuando Orellano y el resto de los trabajadores había sido despedido, y así lo dicen los telegramas de despido, por participar de reuniones en lugar de trabajo. Y dijimos, el derecho de reunión es mucho más amplio que el derecho de huelga, e incluso en el marco de la ley de asociaciones sindicales no se discute que es un derecho de los trabajadores, no es un derecho de los sindicatos. Es decir, por todas las formas posibles tratamos de que la Corte no diga nada. Por supuesto, conversábamos recién con Ricardo y con Andrés, más allá de esa saludable, entre comillas, idea de la Corte de convocar a discutir algunos temas en audiencias públicas, lo hace por una cuestión de prestigiar tal vez al tribunal y a sus decisiones, pero luego dice todo lo contrario sin ningún tipo de problema. No ha citado ninguno de los fundamentos de todos los amigos que en su totalidad, con la salvedad por supuesto de la Unión Industrial Argentina, se expresaron en favor de la parte actora. Había que expresarse a favor de las partes, pero en concreto a favor de la interpretación amplia de la titularidad del derecho de huelga como derecho de los trabajadores. Y al leer la sentencia, lo que advertimos es lo que, digamos, un poco la profecía autocumplida. Dijimos, bueno, evidentemente la Corte lo que quería era decir, ya había tomado una posición, ya había decidido hablar de eso y había decidido qué iba a decir, y la sentencia o el caso de Llano fue una excusa para decirlo. E incluso más, tomó una decisión política, que decir, en esta circunstancia concreta, en este momento histórico de este país de conflictividad social, yo voy a hablar de la huelga. Esta es la excusa, y no me importa la circunstancia que se den en el caso, porque de hecho
poco tiene que ver con el caso lo que la Corte dijo en la sentencia. Pero tampoco los fundamentos de la sentencia tienen que ver con lo que quiso decir la Corte. Repito lo que mencionaba hace un rato. Se ve forzada la Corte a citar el debate convencional constituyente de 1957, falseando la conclusión, diciendo la conclusión es entonces que es un derecho de las organizaciones sindicales, cuando en realidad fácilmente es advertir que justamente lo contrario, la conclusión. Y lo propio con los tratados internacionales, ¿no? O sea, lo cita para hacer una sentencia más o menos fundada, pero para que diga, hacernos decir todo lo contrario. Creo entonces, terminando, que la sentencia es una muy mala noticia en general para la clase trabajadora. Creo que está absolutamente direccionada para el momento y las circunstancias actuales que está viviendo nuestro país, pero podría haber sido hace 10 años, dentro de 10 sería por supuesto lo mismo, igualmente sería restrictiva. Creo que sí, si tuviéramos que tratar de buscar algunos aspectos positivos, si se quiere, del fallo podríamos encontrarlos. Por un lado, esto de modificar esa jurisprudencia antigua de la propia Corte y de muchos otros tribunales que mucho más restrictivamente colocaban la titularidad del derecho de huelga en los sindicatos con personería gremial. En ese sentido, la Corte continuó con la tendencia de los fallos anteriores, extendiendo los derechos que se consideraban exclusivos de una personería gremial a sindicatos simplemente inscritos. Eso es un poco una buena noticia y una mala noticia a la vez, porque en realidad, por la negativa, solo reconocer el derecho a sindicatos reconocidos por el Estado deja fuera a todos aquellos colectivos que no están reconocidos, aún con la voluntad de ser sindicatos. Y lógicamente la Corte dice, primero te reconoce el Estado, luego se ejerce el derecho de huelga. La historia demuestra que es absolutamente al revés. Primero viene la huelga y conflicto y luego tal vez la posibilidad o la decisión de conformarse como colectivo legalizado, legalmente conformado. Pero bueno, si se trata de esforzarse por buscar un aspecto positivo, este podría serlo. El otro aspecto positivo, entre comillas también, es que al señalar la huelga, a modo de ejemplo, menciona huelga de brazos caídos, huelga, hace tres ejemplos más, entonces no encorseta la huelga en lo que tradicionalmente la doctrina clásica define como solamente la abstención concertada colectivamente, prestar tareas. Entonces, eso de algún modo abre, por la perspectiva, a discutir que huelga es bastante más que solamente eso en la definición clásica. Y la otra buena noticia también, entre comillas, es que no dijo nada sobre el despido discriminatorio de Orellana. Primero, no dijo nada sobre el despido discriminatorio, que era el gran temor que había atrás de esto. Recuerdan que en el fallo Álvarez la mayoría había dicho una cosa, había resuelto finalmente la reincorporación de Álvarez, pero la minoría, convertida en ese momento ya en mayoría, podría haber dicho lo contrario. Entonces, que no dijo nada, que no diga nada de algún modo, ya era una buena noticia, repito, en este esfuerzo de encontrar buenas noticias en el fallo. Y el otro que tampoco se refirió directamente al caso Orellana, y acá sí hablo como abogado de parte, ¿no? Entiendo yo que por una derivación directa del fallo a la sala que le toque readecuar la sentencia a este fallo, no necesariamente tiene que decir la huelga no fue convocada por un sindicato, entonces el despido es legítimo y no discriminatorio. Tranquilamente, incluso con esos argumentos, pero distintos que lo que había dado la sala, uno puede decir lo contrario. Primero, repito, porque no fue una huelga, sino porque fue una reunión, asambleas y demás. Segundo, porque sí habían sido convocadas por sindicatos, es decir, distintas circunstancias del expediente, distintas circunstancias de hecho y prueba pueden llevar a la Cámara a decir lo contrario. Incluso me sorprendió que hace pocos días, en una columna del Cronista Comercial, el propio de Diego, abogado de empresas, dijo, habrá que ver qué dice la Cámara, porque hay circunstancias que no están probadas. Por ejemplo, si fue Orellano intimado a cesar en su actitud en la medida colectiva, para que no, en esa vieja doctrina o jurisprudencia de que puede constituir abandono de trabajo si es intimado, si la huelga es ilegítima y demás. En fin, son cuestiones que quedan para el debate. Creo que la idea de los organizadores de colocar a debatir en un panel el derecho de huelga era de por sí interesante y auspiciosa, pero el hecho de que haya 2 semanas antes la Corte hable de esto por primera vez en tantos años nos deja las puertas a que debatamos entre todos
el fallo, y mucho más que el fallo, sino el derecho de huelga. El fallo es un fallo importante, sí, lo dijo la Corte Suprema, pero no es que ahora la huelga es esto o es aquello. Huelgas van a seguir habiendo, interpretaciones distintas van a seguir habiendo, y hay huelgas que se van a ganar y hay huelgas que se van a perder. Y afortunadamente, no sé si las que se pierden son las menos, pero las que luego se judicializan sí son las menos. Entonces el debate sobre la jurisprudencia está acotado a lo que luego llega a una sentencia. Por supuesto, aspiro y creo a que los trabajadores van a seguir peleando organizadamente, van a seguir obteniendo los triunfos en el marco del campo de batalla de la realidad y que sigan siendo pocos los casos en que lleguen a la sentencia. Bueno, dejo el resto para el debate. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la temática, para hacer el turno del doctor Ricardo Jesús Cornaglia, es abogado, egresado de la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, fue titular de cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cátedra 1, como también fue profesor titular en el posgrado de la especialización de Derecho Social en la Universidad Nacional de La Plata, como actualmente es director del Instituto de Derecho Social de la UNLP desde el 85 a la fecha. Es autor de muchísimos libros, más de 170 artículos publicados y que sigue publicando en los últimos días también. Bueno, hoy es presidente de lo que es, perdón, es director del Instituto de Estudios Legislativos de la FACA, que también auspicia estas jornadas. Es presidente honorario del Foro Permanente del Instituto de Derecho del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y lo tuvimos que ir cortando porque el currículum es impresionante. Y también para destacar, que seguramente lo va a destacar porque es parte también de la historia, porque fue diputado nacional en el periodo del 83 al 87, y lo cual Orellano también fue cruzado por una de las leyes en la cual él participó, como ayer bien se dijo, de la ley 592. Así que no hablo más y le paso al doctor Ricardo Cornaglia con todo usted. Muchas gracias, doctor Campo, muchas gracias a todos por estar presentes en una ocasión de este tipo. Generalmente tengo un tono bajo, ¿se escucha bien en el auditorio? Muy bien. Cuando me aleje del micrófono avísenme con toda tranquilidad, corten, somos colegas en un esfuerzo común. Gracias especialmente a la provincia de Entre Ríos, provincia que me es grata por el espíritu federal que me alberga a mí, que nací en el barrio Matadero, pero que me crié mirando hacia el interior. Añorando siempre el interior. Este evento nos coloca ante el instituto que es madre de todas las batallas en el derecho social. El instituto que parió cada uno de los derechos sociales y además el Estado moderno actual con su capacidad de enfrentar la injusticia sistemática de una organización económica existente, proveniente de mucho tiempo, que reclama justicia social. La cuestión social se evidencia a partir de la huelga, y la huelga es previa al Estado moderno, es previa a la organización del capitalismo incluso, pero adquiere un sentido y un desarrollo extraordinario cuando la economía libre termina con las formas estatutarias previas y empieza a hacer de la explotación sistemática del proletariado la base de la economía. Esa construcción de un Estado democrático con la libertad de apropiación del trabajo ajeno como base de la situación no dejó de venir acompañada por hambre en el pueblo, situación de mayorías totalmente explotadas y reconocimiento de que la soberanía popular que emergía al poder se encontraba con un Estado general
de realización de infelicidad humana a partir de mecanismos de explotación. Ante ello hubo un instituto por excelencia que nace de la defensa del explotado. Cuando la huelga es mirada como un instrumento de autotutela, y así es enseñado en las cátedras, se está aligerando el verdadero contenido profundo de la misma. No es un instituto de autotutela solo, es un instituto de defensa, de autodefensa. Lo es en dos sentidos: lo es hacia el futuro, queriendo cambiar un estado de cosas que se reconoce injusto. El instrumento de la huelga es el que hace emerger el conflicto y racionalizarlo a partir del conflicto mismo con la conquista del convenio colectivo, que da paz social y permite avanzar en un estado de injusticia generalizada. En ese sentido es una autotutela que avanza progresivamente hacia una esperanza de futuro. Esta sociedad ingrata, esta sociedad de gran división social, esta sociedad actual basada en el marginalismo, la explotación, esta sociedad en sí necesita la utopía de una justicia accesible. Y lo único que puede hacer para sostenerse en sí es prometer un mecanismo de conquista, de reconquista. Pero en el otro aspecto, y en el aspecto más profundo de la defensa, es la defensa que se basa ante ya el derecho reconocido y no a conquistar, también conculcado. Cuando un grupo de trabajadores se encuentra que le deben 5 meses en la fábrica y se organiza para recuperar la posibilidad de cobrarlo el trabajo producido, explotado y apropiado, y de recuperar las cuotas alimentarias con las cuales pagar al almacenero el alimento de sus hijos, no se está defendiendo con un propósito de cambiar un orden constituido a futuro distinto. No está procurando conseguir un convenio colectivo porque el derecho ya conculcado y perdido lo está defendiendo a través de la autotutela porque el Estado fue indiferente a la organización concreta de esa situación dada con el derecho conculcado. Este mecanismo de autodefensa, por supuesto que es autodefensa no solo del salario perdido, sino también de condiciones de insalubridad, de condiciones de vida y de explotación terrible. ¿Cuál fue la huelga por excelencia que dio las señales para construir la legislación social? Fue la huelga por la jornada. No tendríamos derecho social actual si no hubiera sucedido el 1 de mayo de 1886, entre otras anteriores. Hubo muchas otras anteriores, pero esa fue la significativa por excelencia, y sin los mártires de Chicago. No hubiéramos tenido un 1 de mayo de 1890 en el país si no hubiera sucedido esa huelga de la jornada y en esa oportunidad no se estuviera reclamando la libertad de los presos que quedaban, que no habían sido ejecutados de los mártires de Chicago. Y si no se hubiera estado luchando en el planteo del Congreso, de la primera reunión en el parque que se hace el 1 de mayo de 1890, una jornada de 8 horas. Era en el mundo el replanteo de la cuestión social a partir de luchar contra el exceso de la libre apropiación del trabajo con jornadas de 14 y 16 horas, con jornadas con chicos de 11 años, 10 años trabajando en los talleres y dejando sus vidas. Este tipo de autotutela es algo más que una autotutela. Es la defensa de derechos conculcados existentes. Me imagino en el derecho penal defendiéndose ante el peligro de la vida y de los bienes, pidiéndole permiso a una organización sindical para poder hacerlo. Crear mecanismos de regulación de la cuestión de esta naturaleza es absolutamente imposible e irracional. Por eso es que durante 30 o 40 años he tratado de ingresar en el debate del derecho colectivo sosteniendo que la huelga para el trabajador es un derecho individual, de incidencia colectiva. Pero es un derecho individual.
Cada vez que lo hacía, los amigos del derecho colectivo, los especialistas y todo, me veían degradando la naturaleza y la importancia del reconocimiento del derecho colectivo. No era mi propósito. Mi único propósito era no desposeer por el acceso a un derecho colectivo de asociación de los trabajadores del derecho individual de dejar de trabajar cuando está agredido por la condición y en un mecanismo de defensa. Y además en esto había una comprensión de un proceso histórico de desarrollo del derecho que había comenzado en el siglo XX y que había deslegitimado la antinomia de lo público y lo privado en los términos en que era a principios del siglo XX. La naturaleza del derecho social, si tiene algo de distinto, magnífico, extraordinario y que lo hace irreversible, es que no es ni derecho público ni derecho individual. Es la tercera rama del derecho que resuelve los problemas que no pudieron resolver en la etapa histórica el derecho público y el derecho privado. El derecho social es esto nuevo. Y si hay algún derecho que tiene las características de derecho social, es el derecho de huelga, que abrió las puertas del nacimiento del derecho social. El derecho social no existe porque haya leyes sociales. Está mucho más allá de ello. Forma parte del núcleo firme de los derechos humanos a partir de la defensa y la tutela de la alimentariedad del hombre y del ejercicio de la libertad existencial. Si la huelga es mirada como una concepción dentro de la sociedad moderna, con claridad, la huelga aparece como una alternativa de resistencia ante un orden injusto, que no puede ser regulada a partir de la organización corporativa, sino que es razón de ser de la organización corporativa. Es previa a ella, más importante que ella, esencial. Lo corporativo es instrumental, no es derecho de fondo. El derecho de huelga no es un derecho sindical para el trabajador. Lo que tiene el trabajador es el libre ejercicio del derecho de asociación. Eso le da derecho a constituir sindicato. Pero además de constituir sindicato, le da derecho a organizarse en cualquier tipo de organizaciones gremiales. La organización gremial comienza con la coalición para la huelga. Así comenzó cuando los sindicatos, y menos los sindicatos con personería gremial, existían en el escenario del siglo XIX. En esa época, el sindicato era una asociación ilícita. Las leyes y el contenido del siglo XIX era de perseguir los sindicatos a través de los mecanismos del derecho penal, porque asociarse para defenderse para los trabajadores era un delito. Todo el siglo XIX fue necesario para hacer caer la estructura existente, los franceses lo hacen con la ley de Walter Rousseau y demás, apareciendo la libre asociación de los trabajadores, y si en alguna medida aparece, es previa a ella y se ejerce en realidad con vigor y fuerza, es con la huelga. Nuestro debate es interminable en torno a esto, porque este es un país eminentemente signado del derecho por costumbres conservadoras y una cultura conservadora, donde la incorporación del corporativismo viene a partir no de una versión de izquierda, sino de una versión de derecha conservadora. Y viene incorporada con la huelga a manejar por el sindicato que funcione como una correa de transmisión de la seguridad y la paz social que maneje el gobierno de turno. Esa estructura nos ha asignado en el tratamiento del tema constantemente. Por eso enseñar que el derecho de huelga es un derecho individual de incidencia colectiva, no es quedarse en el derecho individual, en los términos de como lo enseñaba o lo pensaba Vélez Arfield. Es haber entendido qué le pasó en el siglo XX al mundo y al Estado moderno cuando se transforma de Estado de Derecho en Estado social de Derecho, la organización de los Estados democráticos más avanzados.
Esa connotación en sí solo puede venir acompañada por las instituciones del derecho social en un planteo de lucha progresiva por la conquista social que todavía no hemos obtenido y a partir del derecho de huelga. Por supuesto que ello comprende la libertad sindical. Para los sindicatos, las organizaciones institucionalmente constituidas de la vida sindical, la libertad sindical es la base de la cuestión y sin duda este es un derecho colectivo. Pero una organización sindical no puede hacer una huelga. Puede declarar una huelga, puede organizar una huelga, puede patrocinar una huelga, puede traicionar una huelga. En el mundo del poder, las formas corporativas muchas veces no responden a sus fines y a sus valores, sino que burocráticamente actúan en contra de ellos y nada más que en función de sus intereses. Pero una huelga, cesar de ir al trabajo, arriesgando el puesto de trabajo y la alimentariedad, solamente lo pueden hacer los trabajadores. El sindicato puede declarar la huelga, pero si no le van 2 trabajadores a hacer la huelga, es una huelga ficcional. La huelga real es protagonizada por los trabajadores. Y esto no quiere decir que yo vaya en contra del derecho colectivo de huelga, como suele llamarlo, sino de que lleve la cuestión a la instancia de la transformación profunda de la ciencia y el saber jurídico en esta instancia donde el constitucionalismo social proclamado y declamado tiene que ser llevado a cabo en serio en la vivencia de las instituciones. Nuestro constitucionalismo social es demostración clara del espíritu conservador de nuestro país y del tratamiento incluso en aquellos sectores populares que cuando accedieron a los mecanismos de poder y tuvieron que tratar este tema, se encontraron en un brete terrible. Ejemplo claro es la Constitución del 49 y el papel producido en la Constitución del 49 el tratamiento del derecho de huelga. Da vergüenza ajena el debate de la Constitución del 49. La bancada que se retire y deja esa Constitución sin oposición alguna, votando la Constitución del 49, que es una gran Constitución en lo social, que tiene el valor, por ejemplo, el artículo 40, reivindicando montones de derechos sociales, pero además los valores más profundos de la soberanía nacional y de economía, que es en el marco de una política de distribución y justicia social que está conquistando por primera vez en el plano nacional los derechos sociales que ya reconocían las constituciones de avanzadas provinciales nuestras y el proceso mundial. En esta materia demuestra qué clase de visualización del desarrollo de la asociación con visión corporativa y de derecha tenemos. Entonces ese es el papel triste de Sampay en la materia. Y hablo de Sampay con gran respeto. No conozco a Sampay por leerlo, lo conocí personalmente, milité con Sampay. Soy tan viejo que puedo contar cosas. Es decir, 68, 69 yo trabajaba en el asesoramiento de la CGT de los argentinos y en el país, en medio de una dictadura que ya preparaba una etapa muy peor, pero que estaba sembrando las bases profundas, los partidos políticos estaban prohibidos, la lucha contra los sindicatos era muy grave y había 3 o 4 lugares donde hacer política. Uno era el MODEPANA, Movimiento de Defensa del Patrimonio Nacional, en el momento en que con Cría Bacena de por medio se estaba vendiendo el país y usando como agentes comisionistas de la venta del país a los altos funcionarios, a los altos jefes militares que se repartían al reparto de las grandes empresas para aparecer como CEOs de ellas. Y el Movimiento de Defensa del Patrimonio Nacional fue uno de los pequeños lugares donde se libró batalla. Formé parte de la mesa directiva con él y Sampay estaba ahí trabajando. El Sampay que venía del exilio, que había tenido que escaparse de la revolución mal llamada libertadora, disfrazado de cura. En esto Sampay respondía al naturalismo de la concepción católica que lo inspiraba, conservadora. Hablo de Sampay con dolor al decir, con vergüenza ajena, porque había pocos hombres que se comprometieran en ese tipo de lucha como la que conocí en él,
como la que vi y compartí con él, y yo tengo la comprensión de que para defender a un hombre y para defender una idea no hay que perder el sentido crítico. Y hay que ser capaz de valorarlo en todo lo bueno y en todo lo malo y hacer los saldos respectivos. La del 57 fue una constitución amañada con la proscripción del peronismo, pero efectivamente fue la constitución que se podía llevar a cabo con un debate que trató de no quedar atrás en los temas del derecho social. Y en realidad, el artículo 14 bis, que tanto en la práctica enaltecemos y tratamos de que esté vigente, es una construcción en sí que trata de emular la Constitución del 49. Pero tenía claro una cosa, esa conducción. ¿De dónde sale la Constitución del 49? ¿Cuál es el origen del proyecto que es votado como el artículo 14 bis? El radicalismo que ha perdido su conciencia social, ha perdido también su memoria. Realmente quedan algunos pocos testimonios de un pensamiento izquierdista, obrerista y demás, y ni reivindica al ser el autor real de la propuesta constitucional que al final es sancionada. Cuando la Constitución del 49 se encuentra con que se divide el radicalismo y como primer paso de división Frondizi retira a sus convencionales, ya haciendo acuerdo con el peronismo, para que no se pueda funcionar la convención, el radicalismo del pueblo se asegura 6 de los 11 miembros de la comisión que ha de despachar los asuntos que hacen al tema de la huelga y a los derechos sociales. Era lo que quería. ¿Quién comandaba eso? Políticamente la comandaba el hombre que tenía una concepción de más izquierda dentro del radicalismo, que era Crisólogo Larralde. La presentación del proyecto en sí la hace Carlos Bravo, que era un operador de Crisólogo Larralde. El proyecto del 14 bis, casi textual, que es el que presenta el radicalismo y sobre el cual se basa toda la discusión, lo presenta Carlos Bravo, con la firma de 16 legisladores del radicalismo, del pueblo, y ese es el que hace a la base de la discusión. Carlos Bravo operaba, es decir, un viejo abogado vecino de mis barrios, y militábamos en la misma línea. Yo también era larraldista en esa época, era muy joven yo, y ya militaba activamente. Y ese sector era un sector minoritario dentro del partido. Enfrentaba al bolvinismo en Intransigencia y Renovación y respondía a una concepción social del radicalismo que nunca tuvo verdadero peso. Carlos Bravo era el operador concreto del larraldismo, de la lista rosa, que yo integraba en luchas internas durísimas. El partido nuestro era un partido con convenciones partidarias y luchas internas sangrientas. Y en mi zona, que era el conurbano sur de Quilmes, cuando digo sangrienta, eran sangrientas en serio. El intendente radical del peronismo, del radicalismo de Illa en el 65, viene por el balvinismo y se enfrenta en una interna con el primer concejal de la línea larraldista, que lo integraba como en sí, y lo manda a matar. Está 9 años preso por instigación al homicidio en esa clase de lucha. Nazco de este tipo de experiencias. Puedo hablar de dónde vino este proyecto en sí, porque conocía a sus protagonistas, a sus operadores. Entonces Carlos Bravo tuvo una larga carrera política, además fue secretario parlamentario, mientras yo fui diputado del bloque del radicalismo en el 83-87. Éramos de constante trato en la interna en sí, y no estoy hablando de terceras voces. Ese proyecto en sí, cuando tiene algo en claro, es que no quiere que sea dueño del manejo del poder de la huelga el sindicato con personería gremial que venía como esquema del peronismo. Si quieren mirarlo mal y críticamente, éramos demasiado gorilas los radicales para aceptar darles el poder de resistencia, todo esto. Entonces, ¿qué tiene todo el debate en sí en claro? Es que no
no tienen la madurez de comprender que lo individual puede tener incidencia colectiva y no quieren perder el espacio de tener el dominio de un derecho colectivo. Pero lo que tratan de explicar todos constantemente, desde el radicalismo e incluso desde los otros sectores políticos que piden aclaraciones al respecto en los debates del 57, y les pido que vayan a ellos, los profundicen y los encuentren, es que sindicato no quiere decir gremio, y que gremio puede ser cualquier coalición de trabajadores en cualquier circunstancia. No hay otra lectura posible de hacer. Los tres defensores dentro del recinto del proyecto del radicalismo que termina siendo votado como el artículo 14 bis son Jáuregui Berri, la parte de huelga y la parte de asociaciones sindicales la lleva Carlos Bravo, y Echegoyen y Irigoyen. Los tres son del mismo sector político, defienden el mismo modelo y aclaran hasta el cansancio esto. Aclaran ante el cansancio las explicaciones que les piden González Berger desde el conservadorismo convencional o constituyente, o Palacios. Alfredo Palacios, el gran laboralista por excelencia, fue mi primer profesor del doctorado en La Plata porque enseñaba economía política en La Plata. Alfredo Palacios le dice, la huelga es un derecho de los trabajadores. Pueden coalicionarse de cualquier manera, les pide explicaciones, y las explicaciones que dan estos otros es que gremio quiere decir también simple y libre coalición de trabajadores. Era la única lectura que podía dar la Corte a esto, si leía a conciencia estos debates. En la audiencia de Orellano pedimos la intervención como amicus curiae para poder primero resaltar que la propia convocatoria de la audiencia era una aporía. Les pido que ustedes pueden acceder al informe que se da, que dan las partes y los amicus curiae en Orellano, simplemente acudiendo a la página de internet de la Corte. También podrían encontrar mi bibliografía y mi intervención en la página de Estudio Cornaglia, www.estudiocornaglia.com.ar o rjcornaglia.com.ar, que es el blog. Ahí van a tener incluso la posibilidad de ver por media las grabaciones de los informes, en mi caso particular, pero también lo pueden hacer con lo de la Corte, aunque están mal editados y cuesta más escuchar. Pero es posible ahora por internet controlar esto. En el informe traté de mostrar que esto es una aporía y explicarles a esta Corte, conservadora en su esencia, qué papel tiene para la filosofía una aporía de que tengamos que discutir a esta altura de las circunstancias si los trabajadores tienen el derecho de huelga. En un artículo que me ha pedido el doctor Fernández Madrid, que saldrá en el próximo número de Doctrina Laboral, y trato de tratar el tema con el título de La titularidad del derecho de huelga, la incoherencia de la Corte en la doctrina sentada en el fallo orellano. Y trato de poner de relieve que ese tipo de incoherencia pasa naturalmente. Les agradezco a los titulares de la Corte la atención con que escucharon el informe. Si ustedes ven la grabación del mismo, verán que son hombres interesados en escuchar esto. También les pongo de relieve que algunos de los argumentos vertidos bien había merecido algún tratamiento en el fallo, que no lo había. Y lo que tratamos de explicar en el informe es esto: que el derecho de huelga como derecho existencial de la libertad del hombre, dejar de trabajar para poder conseguir garantizar condiciones de alimentariedad en el proletariado, que lo único que tiene como bien es la prole. Ese derecho en sí, si no existe en cabeza de los trabajadores, no puede existir tan solo en cabeza del sindicato. Que el derecho colectivo de huelga y el derecho individual de incidencia colectiva de huelga no pueden ser convocados para discutir como si constituyen una antinomia. La convocatoria misma de la audiencia pública es una falsedad, es crear una antinomia falsa, porque en el derecho actual
Los derechos de incidencia colectiva son reconocidos hasta en el ultraconservador Código Civil y Comercial recién votado, que dice estar inspirado en modificar el derecho individualista de Vélez, y cuando construye una teoría de los contratos proclive al fraude y al desarrollo de la gran empresa, pero que reconoce sí que hay derechos de incidencia colectiva. A lástima que está bien para legislar, como si se fuera Napoleón, pero está mal para aplicarlo como juez. Y esto me lleva a otra conclusión. Está mal que los jueces sean legisladores cuando no son capaces de ser jueces. Tema que hace a la arquitectura de esta reforma tan aplaudida del Código Civil y Comercial, que merece un estudio más profundo y que desde el punto de vista del derecho social merecería consideraciones mucho más claras y precisas, porque este Código Civil y Comercial es un código inspirado en la doctrina económica y en el pensamiento de Posner, en el pensamiento más conservador y derecha que existe en el mundo, y ya ha sido vendido como un proyecto progresista y asumido así por la mayor parte de la abogacía argentina. Con gran aplauso. Ahora hay que aplicarlo. Y ni siquiera se lo aplica cuando se llega al tratamiento de esta, la madre de todas las batallas en el derecho social. Hay derecho de incidencia colectiva para reconocer a cualquier categoría social en el Código Civil y Comercial. Pero si los trabajadores como categoría social quieren construir esto, no, le ponen como condición que en el fallo Orellano, que tenga que declarar la huelga a través de un sindicato con personería gremial. Porque la conclusión final de Orellano no es discutir el derecho de huelga, es discutir quién declara. La legitimidad o no de la huelga no pasa por depender sobre el contenido esencial del derecho de fondo, sino por la forma de declaración del mismo. Este es el aporte de la cuestión. Se le da la llave de la declaración al sindicato con personería gremial en la interpretación de un modelo sindical leído en la posición más conservadora y abortando incluso los avances que se dieron en él, como por ejemplo la lectura inteligente del artículo 47. La Corte retrocede porque deja de avanzar en función de las aperturas trabajosas, tardías y lentas que hizo de la ley 23.592, ley antidiscriminatoria, y de la ley de asociaciones sindicales en su artículo 47, instrumento de la antidiscriminatorio en los actos antisindicales por excelencia. La intervención que tuve en el Congreso era para dejar testimonio también de mi actuación como legislador para la interpretación auténtica y decirles, ustedes están debatiendo ahora esta cuestión porque ingresan a ello a través de la ley 23.592 y del artículo 47 de la ley de asociaciones sindicales. Todos estos fallos que nos han llevado a esta tardía y tramposa concertación y discusión de la naturaleza del derecho de huelga se producen porque por fin instrumentalmente las causas llegan a discutir discriminación en actos antisindicales a partir de las leyes 23.592 y una acción de amparo del artículo 47. Y traté de dejar testimonio de dos cosas que había hecho como legislador. Redactar el artículo 47 e introducir la condición social en la ley 23.592. No estoy hablando de que voté eso, sino que las redacté yo. Es decir, el artículo 47 no existía en la ley de asociaciones sindicales con su modelo conservador y yo, personalmente, tenía serias reservas y críticas al proyecto del Poder Ejecutivo y al proyecto Britos. Por lo tanto, no me sumé a los debates de todo esto. Pero a último momento, cuando después de 3 años de fracasos permanentes, se decidió que había que negociar con la CGT y con Ubaldini cuál era el proyecto que podía ingresar al recinto con quórum suficiente, rompiendo con la extorsión de la falta de quórum para debatir el tema, se tenía un proyecto semiconsensuado
Y la OIA reclamó la garantía del artículo 52, que ante el peligro en la existencia de los bienes en la empresa se tuviera tener una forma de acción sumaria que permitiera el desafuero. Eso implicaba que desequilibraba todas las relaciones con Ubaldini. Y el único hombre del bloque que tenía suficiente acceso e influencia a la CGT era yo, porque en mi estudio se había defendido la huelga del 79, venía con defensas en las causas sociales de siempre, y la CGT había apoyado mi proyecto de reforma de la ley de contrato de trabajo. Entonces el bloque me encargó de estar a cargo de la negociación final que se hizo en la Secretaría General de la Presidencia y envió Ubaldini a Cavalieri como último personero y al doctor Roberto García Martínez como abogado. Y yo tuve que llevar la representación de mi bloque para discutir el último proyecto y redacté en contraposición del 52 y como equilibrio el 47. El 47 no está en el esquema general de protección del sindicato de la ley de asociaciones sindicales. Es una protección del activismo sindical. Léanlo, estudianlo, responde a mi idea. Fue incorporado y eso dio pie a los amparos que ahora se discuten después de 30 años. Y cuando se discutió la ley 23.592, fui presidente de la comisión que tenía que sacarla adelante en su primer ingreso y no tenía el proyecto del Poder Ejecutivo de ley antidiscriminatoria a la cuestión social. Y fue a mi intervención que se le agregó la cuestión social como condición antidiscriminatoria con lo que determinaba los amparos respectivos. En el debate, el secretario de la comisión era el doctor Fapián, por el peronismo, y yo pedí que la condición antidiscriminatoria fuera la laboral, y él planteó, para dar el apoyo, que fuera social el término, porque en esos mismos momentos estábamos discutiendo la ley antidiscriminatoria, el pacto de San José de Costa Rica con sus cláusulas antidiscriminatorias así lo sostenía. Y yo quedaba como un abogado laboralista sectario en la cuestión, entonces me corrigieron con esto y el apoyo vino en la medida en que pudiera ser el informante, como presidente de la comisión, que aclarara en el recinto que la condición social implica condición laboral. Entonces los remito al diario de sesiones, vean el informe que hago defendiendo el proyecto en la primera presentación y van a ver que está estrictamente reducido esencialmente a decir que este país en la materia laboral es lamentablemente bastante hipócrita y que la cuestión laboral no es reconocida en toda la dimensión existente. Las dos leyes se sancionaron en el mismo tiempo y con el mismo debate y me tuvieron por protagonista. Y llevaba un montón de artículos míos a explicar estas dos leyes y que se abriera el juego como para que se entrara en estos debates a través de los amparos del 47 y con la invocación de la ley antidiscriminatoria en los nuevos horizontes que tiene el derecho social. Esos nuevos horizontes son los de haber asimilado a esta alternativa nueva que rompe con las antinomias del derecho privado y del derecho individual. Cuando yo digo es un derecho individual de incidencia colectiva, lo digo en los estados de constitucionalismo social que reconocen que hay derechos de fondo que no siguen las pautas de este tipo. La tarea es larga y se continúa. He tratado previamente que saliera la sentencia de Llano ante las pautas de lo que podía venir, de marcar mi posición en la bibliografía a través de este artículo de la ley que se publicó el 29 de octubre del 2015, que es el derecho de huelga como derecho de incidencia colectiva. La bibliografía es fácil de acceder, la ley es el instrumento jurídico más conocido del país. Y he vuelto recientemente al tema en todo su contenido y su dimensión, porque este es un tema que hace a la esencia del gremialismo
y de la naturaleza de las personas jurídicas, de los sindicatos, y nos atañe a nosotros como abogados, no solo como ciudadanos, sino técnicamente como categoría profesional, es mucho más de lo que queremos admitir, es mucho más de lo que conservadoramente quiere admitir las conducciones gremiales de los colegios de abogados del país, los 83 colegios de abogados del país, que aspiran todos a ser instituciones prácticamente de derecho público, aunque tengan que dejar en el camino la autonomía. Y hay un debate no comprendido de la naturaleza gremial de los colegios de abogados. La mayor parte de los abogados tienen vergüenza de reivindicar su condición gremial. Entonces, en función de ello, y tal la vergüenza y tal la incomprensión de esto que, por ejemplo, el debate para explicar la aporía y la intervención como amico escurio, yo lo preparé para que lo aprobara la FACA y lo presentara la FACA como amico escurio. ¿Sí? Se supone que sería el abogado de la FACA. No tengo por qué disimular sus debilidades ni elogiar sus virtudes. La FACA es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que reúne en 92 años de vida la existencia de un gremialismo forzado, trabajoso y triste, y que se tiene que enfrentar de continuo incluso con la comprensión del colegio público de capital federal, poderoso y rico, pero que en muchas etapas terribles de dictadura fue el último refugio que teníamos para encontrarnos y defendernos como categoría profesional. Y es el organismo federal, por excelencia. La FACA actúa a través de el IDEL en el asesoramiento de todo. El IDEL es el Instituto de Estudio Legislativo, es el organismo creado para que le asesore técnicamente la organización gremial, que es la FACA, con sus directivos, considera que en materia de formación doctrinaria necesita apoyo. Ese es el IDEL. Cuando lo presenté, el amico Curia armado, para que lo armara la FACA, la mesa del IDEL lo aprobó. La mesa ejecutiva del IDEL que presido lo aprobó. Pero el Consejo de la FACA, el Consejo de Gobierno de la FACA, se embretó en tal manera en discutir esta cuestión que se nos vino encima la audiencia y ya no había término para presentarlo. Entonces, 48 horas antes, cambié la presentación de Amicus Curiae y la transformé por la FACA por el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Derecho de La Plata. Y fue así admitido. Pero bueno, digamos la verdad. Hay debates internos dentro del gremialismo abogadil para crear conciencia en torno a esto. Y acá este tema es fundamental. Si se avanzaba en esta línea, se comprendía incluso la legitimación de los abogados para actuar con capacidad de huelga en defensa de sus intereses, lo que les va a llevar incluso a luchas muy internas en cuanto a los grandes estudios, que son los que manejan en gran medida fuertes influencias dentro del gobierno de la profesión y son los empleadores del grueso de los abogados. Yo personalmente ya tengo un estudio donde tengo empleados, así que me comprenden las generales de la ley y hablo en contra de mis intereses. Pero eso está latente. Entonces volví al tema y traté el tema de las asociaciones gremiales de profesiones liberales en este artículo recientemente publicado en la ley en día 2 de junio del 2016. Es el mismo tema que nos convoca y nos trae. Es la naturaleza del derecho de huelga, la evolución del derecho de huelga hacia el derecho social, la confirmación del derecho social en relación con la Constitución y hacia dónde avanza el mundo en este proyecto de esperanza tan poco realizada, que es la utopía del Estado Social de Derecho para resistir a una organización económica en el mundo que tiende especialmente hacia el autoritarismo y el manejo financiero y tecnoburocrático del poder. Tecnoburocrático manejado por los intereses financieros e incluso por los gremios que juegan como correa de transmisión de ellos. Esperemos que el gremialismo en general, el de los trabajadores en particular y en el pequeño espacio que nos corresponde a los abogados, podamos seguir dando batallas de este tipo donde la comprensión de la cuestión no pase
por la utopía de la huelga como una romántica defensa, sino por la construcción de un derecho más justo a partir de mecanismos democráticos de funcionamiento. Nada más. Bueno, siguiendo con la dinámica que venimos realizando, vamos a hacer un pequeño break, tomamos un café. Yo les pido lo que quieran hablar, opinar, preguntar, que se acerquen. Yo voy tomando, haciendo una lista de los nombres y después le vamos dando la palabra. Muchas gracias.